vuelta y ahora vamos a analizar lo que han sido las primeras semanas del gobierno de Donald Trump. Ciertamente un cambio de ritmo bastante fuerte con respecto a Joe Biden. En los primeros días firmó varias órdenes ejecutivas con respecto al tema de la migración, al tema de la inclusión y la diversidad. También están hablando de nuevos aranceles que podrían ser impuestos a varios países. Su gabinete está siendo aprobado cada día, un nuevo miembro pasa el voto del Senado, con lo cual se va configurando mejor lo que será la administración de Trump, pero ya han habido señales bastante claras con respecto especialmente a su trato con otros países. Estamos hablando del impasse que tuvo con Gustavo Petro, por ejemplo, de las negociaciones que lleva con Canadá y con México por el tema de los aranceles, del fentanilo y de la migración. Entonces, ha ocurrido bastantes cosas en los últimos días que creo que vale la pena analizar, y para conversar sobre esos temas nos acompaña desde Lima, Perú, el economista y analista político Werner Schuller. Bienvenido, Werner. Gracias, Araceli. Muchas gracias por la invitación. Quería comenzar, digamos, desde una perspectiva bastante general, porque Donald Trump ha hecho mucho en las últimas 2 semanas. ¿Qué crees que es lo más impactante que ha dicho hasta el momento? Bueno, creo que hay 2 pilares en mi opinión. Hay 2 pilares fundamentales. Hay muchos más, pero los 2 fundamentales son el salirse de la agenda que generalizando la llamamos agenda woke. Creo que esto es mucho más que una frase, es mucho más que una posición cultural. Esto arrastra decisiones tan grandes como salirse de la agenda verde, salirse de estos megapresupuestos que salen del bolsillo de los ciudadanos americanos y de los ciudadanos del mundo para financiar una gigantesca burocracia que genera resultados cero o negativos, ¿no? Creando lo que se conoce como falacias de composición de cara a todo este manejo del CO2, etc. Eso también implica que, y se está viendo ya el efecto, que los procesos estos de reconversión industrial inducidos, por ejemplo, en la industria automotriz, se están revisando, ¿no? Von der Leyen acaba de publicar que están estudiando cómo ayudar, digamos, a la industria automotriz europea para compensar las descompensaciones que han generado con la política de acelerar el proceso de transformación industrial de los vehículos. Entonces, ese primer movimiento del gobierno de Donald Trump, del régimen de Donald Trump, creo que es tremendamente importante. El otro es la clara vocación, convicción primero y apoyada por una decisión muy fuerte de eliminar los conflictos armados en el mundo. Claramente su visión, y no la entendamos desde el punto de vista pacifista, idealista, etcétera, sino desde el punto de vista concreto. La industria del armamentismo no es el camino que ha elegido esta administración, y me parece que este efecto ya se ha sentido y se está sintiendo, ¿no? No voy a entrar a detalles de lo que ya conocemos, que está pasando en Medio Oriente, las potenciales conversaciones para resolver el tema en Ucrania, pero además también calmar las aguas en el mar meridional de la China, ¿correcto? Que, dicho sea de paso, venía muy tranquilo hasta que justo a finales de la presidencia de la Cámara de Representantes de Nancy Pelosi, con un viaje que no tenía ningún sentido, los analistas no entendieron por qué hizo este viaje, y sobre todo tan promocionado a Taiwán, Nancy Pelosi, pues detonó algo que ha ido creciendo y creciendo. Entonces creo que esos son los 2 pilares más importantes. Pero también la sinceridad y lo claro y directo que es en su visión de lo que significa la relación, que es, yendo un poco a lo que has dicho en la introducción, en su relación con los demás países del mundo, los demás bloques del mundo. Entonces, para seguir poniendo ejemplos, con la OTAN es, a diferencia de lo que decía la prensa y decían que Trump decía, no habla de salirse de la OTAN, de lo que habla es que Europa o los componentes de la OTAN tienen que incrementar su participación, porque no está bien que Estados Unidos subsidie un espacio. Entonces son 2 problemas ahí. Uno es que
los recursos de la OTAN de defensa son muy bajos, y segundo, que hay un desequilibrio para un país que no tiene frontera directa con los generadores del problema, o que no esté en el meollo del conflicto. No evadir la responsabilidad de ser la nación hegemónica, pero, oye, hay que poner de nuestra parte. Y eso está funcionando. Ya el secretario general o el director de la OTAN ha dicho, tenemos que alcanzar ese 5%. Entonces, y de cara más a los vecinos, tú mencionaste a Canadá, podemos hablar de Colombia, ¿no? La relación lo que pretende es que las reglas de juego que se establezcan, ¿no? Sean claras y equilibradas. Hablaba esta semana Donald Trump de un desequilibrio bilateral entre Canadá y Estados Unidos de 250.000 millones aproximadamente anuales, y él decía, con su estilo, decía, nosotros no necesitamos de los recursos de Canadá, ¿ok? Podemos vivir, quiero decir, sin esos recursos y eliminar esa brecha que nos genera esta relación bilateral. Entonces, creo que esos son los puntos importantes. Y uno adicional que para nuestra parte del mundo, para América Latina, desde mi punto de vista, es vital, es el prácticamente, en la práctica, haberle declarado la guerra a las organizaciones criminales internacionales y a los carteles de la droga, a las organizaciones criminales como el Tren de Aragua, etcétera, y los carteles que no son mexicanos solamente, son mexicanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, etcétera, y centroamericanos que han tomado. Entonces creo que eso es lo que venía en el discurso previo al 20 de enero y que ha empezado a ejecutarse de manera férrea y con una convicción muy grande. Creo que el gobierno de Donald Trump lo que ha tenido claro es que hay diferentes, digamos, estamentos en cuanto a los problemas que tiene Estados Unidos en el mundo. Obviamente China y Rusia van por delante, luego tal vez Irán y Medio Oriente, pero América Latina también es un tema que no está descuidando, y te quería preguntar especialmente por el impasse que ha tenido con Gustavo Petro, porque creo que ha sido una señal para el resto de líderes de la región. ¿Cuál crees que va a ser la relación que va a tener Donald Trump con América Latina? A ver, yo creo que ya está haciendo, ¿no? Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, y eso hay que tenerlo claro. En muchas conversaciones y sobre todo opiniones que hay, sobre todo en la prensa que se siente afectada ahora, ¿no? En el mundo, siempre se deja como la sensación de que los Estados Unidos tienen una responsabilidad especial para resolver los problemas de Latinoamérica. Evidentemente, ¿no? Es parte de la solución a los problemas de Latinoamérica, pero los latinoamericanos tenemos que hacer nuestro trabajo. Creo que ese es el primer mensaje, ¿no? Si lo queremos poner en términos un tanto poéticos, es ayúdame a ayudarte, ¿ok? Creo que va por ahí. Y lo que también está claro es que los protocolos y esas conversaciones y ese estirar las situaciones no es parte del modus operandi de Donald Trump y de su administración. En mi opinión, lo de Colombia no califica como un impasse. No hay manera, no había manera de que el gobierno colombiano, encabezado por este señor que presenta síntomas de desequilibrio claros y nítidos, ¿no? Evitara que los colombianos vuelvan a su país. Es decir, olvídense de Donald Trump. Es la Constitución colombiana, ¿no? Garantiza el derecho de los colombianos de estar en su país. Lo que ha dicho es una barbaridad. Entonces, ni siquiera tiene la calidad de impasse, porque así como también dijo Trump, you need two to tango, ¿no? Es decir, tú necesitas dos para bailar un tango. Esto no es. Entonces, en resumidas cuentas, esto puede sonar agresivo y puede sonar, hasta cierto punto nos puede herir algunas sensibilidades, pero tenemos que entender realmente la envergadura de nuestros países, qué peso económico tenemos nosotros, más allá del estratégico, que es donde sí creo que están tomando acciones concretas e importantes. Controlar la inmigración a los Estados Unidos o la emigración de nuestros países hacia los Estados Unidos no solamente es bueno para los Estados Unidos, sino es bueno también
para nuestros países, ¿no? Son ciudadanos peruanos, ecuatorianos, colombianos, panameños, venezolanos, etcétera, que están pasando y son situaciones gravísimas y además son presas del tráfico humano que estas organizaciones criminales vienen desarrollando en la región. Entonces, yo creo que la primera característica y muy importante y que hay que tomar en cuenta es que no está blofeando, ¿ok? El gobierno de los Estados Unidos dice y promueve o toma determinadas acciones y las ejecuta tal cual las ha planteado. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta desde nuestros países. Justamente quería preguntarte por el tema de la migración, porque es un tema que ha sido muy importante en la narrativa de Donald Trump, pero que también es muy importante para América Latina, y especialmente por este tema de que hay varios países que no quieren recibir a los ciudadanos que son deportados de los Estados Unidos. Ha pasado con Venezuela, Claudia Sheinbaum aludió eso al inicio de la gestión de Donald Trump, luego retrocedió, ha pasado lo mismo con Gustavo Petro. ¿Por qué crees que hay diferentes líderes de países latinoamericanos que se resisten a recibir a sus connacionales? Para la foto. Toda la respuesta que te puedo dar es para la foto. En el tema migratorio, yo no soy experto en temas migratorios, pero hay que entender, o sea, el entrar a un país por un determinado espacio, por una determinada frontera, ¿no? Te posibilita, en caso de deportar, en ponerlo en ese mismo lado de la frontera, el otro lado de la frontera por donde ingresó al país. Por lo tanto, Sheinbaum podrá decir lo que quiera y hacer sus mañaneras y sus pataletas, pero no puede cambiar eso, que es una norma internacional, es un derecho que tienen los Estados Unidos. Ahora, ella tendrá que resolver los problemas con Guatemala, por poner un caso, y así sucesivamente. Entonces, yo no creo que ahí hay efecto real en las posiciones y las posturas. Lo dije, ¿no? Para la foto, simplemente para que su grupito de socialistas del siglo XXI, liderados por Cuba, digan, sí, seguimos en el mismo plan. Esto es majadería. Bueno, lo que creo que queda claro es que a pesar de que recién van un par de semanas de la administración de Trump, se nota la diferencia con la gestión de Joe Biden y eso seguramente será bastante para analizar en los próximos meses. Muchas gracias por acompañarnos, Werner. Encantado, un gusto siempre estar contigo, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos.